sea, o vomitar sangre o las deposiciones clásicas de cómo es una melena. ¿Han visto melena alguna vez? ¿Saben más o menos cómo se ve? Parece petróleo. Tiene ese aspecto. No es como una de res. Más o menos ese aspecto tiene como si fuera petróleo. Y tiene un mal olor muy característico. Muy característico, inconfundible. Uno está pasando por ahí y se da cuenta que esa persona está teniendo melena. Ese olor es de la sangre digerida. La sangre se digiere y se elimina así. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que hacen cuando tienen una persona con hemorragia digestiva alta que llega a la emergencia? ¿Qué es lo primero que debe hacer? O sea, llega y le ponen otro solo, directo. Coméntelo, o sea, están practicando. Acuérdense, no es una clase teórica, es práctica. Vamos. El examen de sangre. Examen de sangre. ¿Alguien dice otra cosa? Ya les voy a poner otro ejemplo. No es tan difícil. Para nada, no es difícil. Si viene un paciente con sospecha de infarto o miocardio porque tiene dolor, ¿qué es lo primero que hace? TKG, seguros. Aspirina. Si viene una persona baleada, ¿qué es lo primero que hace? Tapar la hemorragia. Asegurarse. Cuidado. Lo que pasa es que en los centros hospitalarios hay gente que no ha estudiado medicina y que por la práctica diaria sabe lo que tiene que hacer. Les hacemos nombres. Hay un ABC en las emergencias. Lo primero es vía aérea. Cerciórate que la persona está respirando. Porque si no está respirando, ¿cuántos minutos u horas tiene creen para que empiece a respirar y no se muera? 8. A ver, dejen de respirar y aguanten 8 minutos. Sí, 2 minutos. Segundos, tienen. Segundos. Aguanten la respiración y aguanten 3 minutos. Tienen segundos, tiene que ser inmediato. Las personas se mueren. Entonces, mientras van a hacer el electrocardiograma, van a tomar examen de sangre, van a poner un impresor, eso no es lo que dice. Primero es vía aérea. Está respirando, perfecto. Ya es lo primero. B, ¿qué cosa es? B viene en sangre. Blood. ¿No? ¿Qué es? Cuando decimos sangre. Presión arterial. Presión arterial. Tienen que tomar funciones vitales. De entrada. ¿Qué pasa si le miden y su presión está en 130, 90? Normal, tranquilos. Y si está en 50 sobre 0, con taquicardia en 120, esa persona se va a morir en unos segundos. Va a perder un montón de sangre. A partir del 20% de la bulimia, empieza el shock. Entonces, funciones vitales es lo primerito que se toma. Sí o sí. Funciones vitales. Para ver qué es lo que vas a hacer. Después ya viene la anestesia, lo primerito es funciones vitales. Bueno, entonces esta persona viene porque ha presentado melena, tiene hemorragia digestiva, de hecho que sí, es una manifestación. Lo primero hay que tomar de las funciones vitales. Creo que en todo lo que narra el enunciado no hay nada de las funciones vitales. Ustedes digo algo. O si hay. ¿Cuántos hay? ¿Qué les parece esa presión? Lo primero entonces, funciones vitales. ¿Cuánto está la presión arterial? 80 sobre 60. ¿Cuánto es eso, la presión arterial media? 80 menos 60, 20 entre 3. 20 entre 3, ¿cuánto es? 6,6. Más diastólica. Esta está en 66,6. Está raspando. Más de 65 debe ser la presión arterial media. Está raspando. Ahorita entra el shock. ¿Okay? ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Con la presión. No necesito tomar ningún examen. Con la presión arterial más.
¿Su frecuencia cardíaca cuánto está? 120. 120. ¿Qué les parece esa frecuencia cardíaca? Baja. ¿Cuánto es la frecuencia normal entonces? Si es que eso está bajo. No está. ¿Y por qué está alto? ¿Cuándo hay taquicardia? Cuando hay compensación. Claro, está compensando. Hay poca sangre que está circulando, necesita bombear más rápido para que esa poca sangre satisfaga las necesidades del organismo y taquicardia. Bien. Con esas dos cosas, esta persona está grave. Lo más probable es que sea una hemorragia digestiva alta activa. Lo más probable. Activa. ¿Qué significa activa? Está sangrando. No es que sangró, está sangrando. Y no en estado de hacerle ni endoscopía, ni tomografía, ni resonancia, ni tomar exámenes, nada. Presión arterial, pues, y funciones vitales. Presión arterial que se está cayendo, taquicardia y una persona que tiene hemorragia digestiva. Esto, lo más probable, es una hemorragia digestiva activa. ¿Qué debo de hacer? Hay que parar el sangrado. ¿Para eso qué se hace? Anticoagulación, para que sangre más. ¿Cómo paras la sangre si está sangrando? Hay que entrar y cicatrizar eso. Endoscopía digestiva. Si esto no lo manejamos, créanme, el paciente se va a morir rapidito. En la emergencia se muere, la gente no se muere. Sí. Y van a ver más de una vez. Van a encontrar casos como que llegó a la emergencia, pensaban que estaba borracho y en realidad era una hemorragia intracraniana y se murió. ¿Qué edad tenía? Tenía 30 años. Bueno, se murió, hay que enterrarlo, se murió. Los hermanos, los papás, ellos mismos. A ver qué sea uno de ustedes, los compañeros de salón, ¿cómo se van a sentir? Y no digo que hagan milagros, ¿eh? Lo que pasa es que si hacen bien las cosas, es menos probable que se mueran. Y es simplemente algoritmos para actuar. No se olviden, lo primero que van a hacer cuando tengan un paciente con sospecha de hemorragia digestiva, funciones vitales, lo primerito. Ustedes mismos medir la presión, no decir a la enfermera que mire. Ustedes tienen que medir. Mido la presión. ¿Cómo hallo la presión arterial media? Diastólica más un tercio de la diferencia de ambas, ¿no? Un tercio, 20 menos 60, o perdón, 80 menos 60, 20, entre 3, 6,6, más la diastólica 60, 66 tiene. Y yo sé que la presión mínima debe ser 65, está con las justas. Miren, una presión habitual, miren, solo para que se den cuenta, para esa edad, 80 años, ¿no? 130, 90, digamos. ¿Cuánto sería acá? Acá hay 40 de diferencia. Entre 3, 13.3, ¿no es cierto? Para 39. 13.3 más 90. 103, ¿no? 103. ¿Notan la diferencia? Casi la mitad. Entonces, esto es una presión baja. Bueno, endoscopía digestiva. ¿Le hicieron la endoscopía o no le hicieron? Sí. ¿Qué han encontrado? ¿Dónde? ¿En el estómago? En el antro. Listo. Ya, digamos así. Le han encontrado una úlcera y eso se clasifica con la clasificación Forres. ¿Qué tipo de...? 2A. 2A. Hay un 1A, hay un 1B, hay un 2A, 2B, 2C y 3. No tienen que memorizar nada, es fácil. ¿Han jugado un partido de fútbol alguna vez en cemento así y se han churrasqueado ahí jugando? ¿Sí? Por eso, hasta eso sirve. Cuando te das tu raspado en ese cemento, vuela piel y una parte del tejido, ¿no? Y empieza a haber sangrado o no hay sangrado. No digo que salga como mares la sangre, pero hay sangrado. Eso es sangrado activo. Solo recuerden eso así. Está saliendo la sangre. Entre las dos primeras clasificaciones es sangrado activo, lo vamos a poner color rojo. Y la arteria sangra diferente a la vena. La arteria, como quiera que viene del corazón, sangra con cada pulsación del corazón. Sale así. Como que estarían disparando.
Y si quieren, revísenlo. Este sangrado es en pulsos. También le llaman el jet, ¿no? Va saliendo así. Eso es arteria. Y las venas, que son las que regresan al corazón, no tienen ese fenómeno y el sangrado es continuo. Ambos, ¿qué significan? Está sangrando. Eso significa, cualquiera de los dos. No es que acaba de sangrar, sino está sangrando. Apenas para el sangrado, ¿qué es lo que van a ver? Hagan de cuenta que en vez de sangre, en vez de arteria, de vena, sea un caño. Apenas cierran el caño sigue ahí o no. Listo, van a ver el vaso. Van a ver el vaso aquí. El vaso sangrante, ¿no? Lo van a identificar. Y si dejan un tiempito más que ya no esté sangrando, ¿qué va a pasar alrededor de ese vaso sangrante? ¿Qué cosa va a formar? Un coágulo. Así es. Y a ver, déjenlo algunas horas el coágulo. ¿Ese coágulo se queda así gelatinoso o se va tornando en algo más sólido? ¿Sí? Como una especie de ¿qué? De una costra más o menos, ¿no es cierto? A eso le van a llamar la mancha roja, una mancha. Y cuando pasa más tiempo se puede caer incluso esa pequeña mancha. ¿Y qué cosa queda? Tejido que empieza a renovarse. Acuérdense cuando se han churrasqueado cuando el fluido. Eso es formación de fibrina. Listo. No tienen que memorizar nada, esa secuencia. ¿Qué es lo que ha encontrado la endoscopía? O sea, ¿qué han visto? Un vaso sangrante. Este vaso sangrante puede fácilmente resangrar en ese momento. Puede resangrar. ¿Y por qué podría resangrar? Porque el estómago, ¿qué cosa produce? Ácido clorhídrico. Y podría dañar las paredes del estómago, ¿no es cierto? Felizmente, el estómago está protegido, ¿por qué? Vamos a decir, está protegida por moco, si quieren. ¿Quiénes producen ese moco? Hay varios. Esto lo produce, por ejemplo, la prostaglandina F2 alfa, las prostaglandinas E, en general, todas. Y para colmo, un poquito más acá abajo, también hay algo de moco, ya no tanto, empezando el duodeno, y ahí, como no hay tanto, se necesita neutralizar el ácido, y existe la prostaglandina E2 y la prostaglandina I, que lo que van a hacer es producir, ¿qué cosa? Bicarbonato. No es ácido sulfúrico. ¿Quién ha dicho ácido sulfúrico? Bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar el ácido clorhídrico. ¿Qué significa? Que las prostaglandinas protegen al estómago. ¿Cómo se llaman estas prostaglandinas? Constitutivas. Prostaglandinas constitutivas. Y el doctor habló por ahí del famoso misoprostol. El misoprostol no es otra cosa que, ¿qué cosa? Prostaglandina E2. Es una prostaglandina de la familia de la C. Entonces, favorece eso. Entonces, muchas veces tomar este fármaco es para proteger el estómago, formando más moco. El gran problema es que también tiene actividad sobre el músculo liso del útero y provoca contracciones y relaja el cervix uterino también, provocando dilatación. Y es por eso que las personas, eso ya sería un efecto adverso, colateral, ¿no? Y la gente lo usa más por el efecto colateral
que por el efecto benéfico y lo usan para provocarse abortos, ¿no? Bueno, hasta ahí está clara la cosa. Viene, le hacen funciones vitales, está sangrando, endoscopía digestiva, le encuentran vaso sangrante, esa es la secuencia. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Por qué está sangrando? Porque está desprotegido. ¿Y por qué está desprotegido? Por una sencilla razón. La señora está tomando ¿qué cosa? Aires. Y ustedes saben que en la síntesis de prostaglandinas, o simplemente de la ciclooxigenasa, pues así mejor, del ácido araquidónico, ¿no? ¿Se acuerdan de la COX-1 y COX-2, no? Ya. Hablamos de la COX-1 con todas las formas constitutivas y la COX-2 con las formas inducibles. ¿Por qué se llaman inducibles? Bueno, las constitutivas ya las saben, cumplen funciones aquí. Las inducibles tienen su aparición bajo ciertas circunstancias. Cuando hay dolor, cuando hay inflamación, cuando hay fiebre, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes toman AINES, diclofenac, ibuprofeno, creo que eso toman. Ya. Los AINES no son selectivos. Estos AINES vienen y bloquean esto. Y al bloquear esa cascada, va a desaparecer el dolor, la inflamación y la fiebre. Cumple con ese propósito. Pero también, ¿qué cosas desaparecen? Las prostaglandinas constitutivas. O sea, en otras palabras, la protección del estómago. Y ese ácido clorhídrico que está ahí empieza a dañar las paredes. Hasta que se ha provocado una úlcera. Todo eso se ha tenido que valorar en la persona, y de hecho que lo han hecho. Han dicho, toma AINES, se automedica y ahora ha venido sangrando, debe de ser ese tipo de lesión. Esa úlcera ha sido provocada por los AINES. Listo. ¿Qué tiene que hacer? Primero será pues suspender los AINES. Los AINES. Segundo, ¿qué es lo que me está causando problemas? El ácido clorhídrico. Hay que disminuir. Si yo utilizo inhibidores de bomba de protones, ¿en qué porcentaje baja la acidez? ¿Saben? Los inhibidores de bomba. Hasta 90%, 95% puede bajar. Entonces lo pueden casi anular. Por eso es que, ¿qué paso vamos? 3. Por eso es que se utiliza los inhibidores de bomba. El más conocido, omeprazol. Es preferible utilizarlo en infusión continua al inicio. Se da 80 miligramos en bolo, se supone por intravenoso. Luego se puede dar a 8 miligramos por hora durante 72 horas o 3 días, también intravenoso. ¿Por qué damos en infusión? Esto se llama en infusión. Esto de aquí es infusión continua. ¿Y por qué? Creo que una de las preguntas era si servía o no servía la infusión continua. ¿Ustedes se acuerdan cuando han hecho la primera parte de farmacología? Vamos a comparar acá. ¿Se acuerdan que aquí hay un punto que se llama concentración efectiva 50? ¿Se acuerdan? Y aquí, o si quieren, dosis efectiva 50, y esto es dosis tóxica 50. Lo mismo aquí. Esto sería dosis efectiva 50, y más acá arriba está la dosis tóxica 50. ¿Qué significa? Que cuando un fármaco se administra, debería de estar en este margen. Ni irse para arriba porque llegas a la toxicidad, ni estar por debajo porque no vas a tener efecto. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando tú das en bolos, vas a tener esta situación. ¿Cuáles son las dosis efectivas? Solamente estas. Si doy en infusión, ¿qué va a pasar? Si doy en infusión continua, voy a tener
permanentemente de esta forma. ¿Cuál va a tener mejor resultado? ¿La infusión o Benforos? En infusión, por eso es que 72 horas tiene que dar así. Después de las 72 horas, van a pasar al mismo omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas por intravenoso. Máximo, no pasar de 14 días. Puede pasar a vía oral incluso eso. No puede pasar de 14 días. Porque tampoco es bueno que te quedes sin acidez en el estómago, que puede causar problemas. Y listo, y se va a terminar de cicatrizar y la persona no se va a morir. Pero solo póngase a pensar que no lo manejarán así. Llega la paciente, exámenes de sangre, electrocardiograma, le haremos resonancia magnética, ¿no? Lo más fácil del mundo tiene que hacer al inicio. ¿Qué cosa es? Funciones vitales. Nada más. Un paciente realmente está grave cuando las funciones vitales están mal. Las funciones vitales nunca se equivocan. Persona que viene y les dice, ¿sabe qué? Me está doliendo mi corazón, me muero, ¿qué? Le tomas las funciones vitales, su presión está normal, su frecuencia cardíaca normal, esa persona está teniendo un síndrome conversivo. No, está queriendo llamar la atención a sus familiares, no lo sé. Pero no es un cuadro, digamos, en el cual se va a morir. O a veces hay personas que vienen y simplemente los traen porque están débiles. No se dejen llevar por lo que les dicen. Tómenle y encuentran que ya no tiene presión arterial. Está fría su piel, está diaforético, está pálido. Y su pulso es filiforme. Esa persona ya está en shock. ¿Qué es lo que tendrá? Pero está en shock. ¿Qué necesita? Reponer volumen primero. Y si tú haces eso rápido en los primeros minutos, la persona no se va a morir. Entonces, en emergencia hay que actuar así. Esto es una emergencia. Esto es, en general, la razón de ser de la exposición. Sin embargo, les voy a agregar algunas cosas para que puedan irse a estudiar. ¿Tienen examen? Uno es, ¿para qué usaron la metoclopramida? ¿Qué es la metoclopramida? Es un proquinético, o sea, aumenta el peristaltismo. ¿Había contraindicaciones? Muy bien, lo han dicho la exposición. Claro que sí. Una de ellas es hemorragia digestiva. ¿Por qué está contraindicada? Porque en vez que esté en reposo ese estómago, lo estás haciendo trabajar más y vas a provocarle más sangrado, ¿no? Entonces, no habría que usar. ¿Por qué le dieron? Porque se sentía abotagada, con pirosis, etc. Entonces, normalmente, la metoclopramida utilizamos cuando, por ejemplo, este contenido del ácido se va para arriba. ¿Cómo se llama eso? Reflujo gastroesofágico. El esfínter esofágico inferior debería evitarlo, pero a veces no es suficiente, se va hacia arriba. Y la mucosa del esófago no tiene esta cubierta. Por lo tanto, el ácido clorhídrico directamente lo daña. Y primero provoca inflamación. Y después esa inflamación, si persiste, ¿qué va a ocasionar? ¿Cómo se llama esa patología? Esófago de Barrett se llama. Y ese esófago de Barrett es un pasito previo a un cáncer de esófago. Si yo le doy proquinéticos, esto va a avanzar más rápido, no va a haber reflujo gastroesofágico y hay algunas cosas higiénico-dietéticas que tienes que decirle, por ejemplo, que no consuma en la noche menta, ni chocolate, ni café, ni leche, ni consuma tabaco, que son cosas que relajan el esfínter esofágico inferior. Si es posible que duerma con almohadas para que no haya mecánicamente ese reflujo y va a mejorar. Pero creo que no era el caso tanto así de la señora. Estaba algo constipada, creo. Bueno, sí, podría ser. Podría ser. Más o menos la cosa va así. Eso es lo que tienen que acordarse. En vez de omeprazol pueden usar lansoprazol, ¿no? Por ejemplo. Otro detalle era ¿por qué es que no funcionó la ramitilina? Eso que les preguntaba. Todo lo que se administra por vía oral tiene naturaleza ácida para que se pueda absorber por vía oral. Porque acuérdense, para absorberse necesitas tres cosas. ¿Cuáles son? Pequeño peso molecular, que esté completamente disuelto, y tercero, no.
El tercero, bueno, la liposomía también sirve, pero el tercero es que no tenga ionización. ¿Y cuándo hay ionización? Cuando un fármaco ácido lo pones en medio alcalino, se ioniza. Cuando un fármaco alcalino lo pones en medio ácido, se ioniza. O sea, en un pH de naturaleza contraria. Pero si el fármaco ácido lo pones en ácido, no se ioniza. El fármaco alcalino en medio alcalino tampoco se ioniza. Entonces, todo lo que se absorbe por vía oral tiene naturaleza ácida. Por eso es que se puede absorber por vía oral. Ejemplo, la ranitidina. Pero ahora estamos usando dos fármacos ahí. Uno de ellos es el magaldrato. ¿Qué es el magaldrato? Es una sustancia, una suspensión de naturaleza ácida o alcalina. Han mezclado dos. No, la simeticona es para que no forme gases porque antiinflama. Pero aquí lo que importa es el magaldrato. El magaldrato tiene naturaleza alcalina. Entre comillas, combate la acidez. ¿Cómo lo combate? Ya no inhibiendo la bomba de protones ni los receptores H2, sino de manera física nomás. Como esto es ácido, le metes algo alcalino y lo neutraliza. Así viene también el hidróxido de aluminio, que eso lo van a ver en algún momento. Antes tenían la famosa leche de magnesia, que seguramente lo han visto alguna vez. Las abuelitas sobre todo les gustaba usar, ¿no? Entonces, o el famoso sal de Andrews también, que es bicarbonato. Colocas, neutraliza la acidez. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tengo un fármaco como la ranitidina que debe de absorberse en medio ácido y yo físicamente le he cambiado este pH, ya no es tan ácido, lo he tornado más alcalino porque le he dado el magaldrato, ¿qué va a pasar con la ranitidina? Se va a ionizar. Ya no está encontrando el medio ácido que necesitaba. Encuentra más alcalino, se ioniza y por lo tanto no se absorbe. Por eso es que no sirve. Pues es como que se desactiva antes de absorberse. Claro, no va a servir. Y lo último, acuérdense que las personas, la población general, tiene la mala costumbre, a veces inducida por el personal de salud, que cualquier fármaco produce gastritis. Esa es una cara, hay que dejarla. Hay que dejarla, en serio. ¿Qué fármacos pueden provocar gastritis? Los AINES. Pero toma para la hipertensión un captopril, que es un inhibidor ECA, y le dicen toma con omeprazol para que no te dé gastritis. ¿Cómo te va a producir gastritis el IECA? El IECA no interfiere con la COX-2 ni con la COX-1. No tendría por qué producirte gastritis. O te dicen toma con omeprazol, o te dicen después de los alimentos para que no te dé gastritis. Algo tiene que ver los alimentos. ¿Quién me dice? Si digamos yo voy a recetar el diclofenaco a alguien y tengo miedo que le provoque gastritis, eso sí tendría relación porque es un AINE. Le digo mejor por intramuscular para que no te dé gastritis. ¿Estaría bien? ¿Cómo produce la gastritis? Inhibiendo la ciclooxigenasa. Si le doy por vía oral, cuando llega al estómago no produce todavía la gastritis. Llega al estómago, se empieza a absorber, en el intestino se absorbe del total, pasa a sangre, y cuando llega a sangre, bloquea la ciclooxigenasa y te provoca la gastritis. Y si le doy por intramuscular, del intramuscular va a pasar a sangre, y cuando esté en sangre va a bloquear la ciclooxigenasa y va a provocar la gastritis. O sea, no es que el fármaco esté aquí y por eso produzca la gastritis. Y ha dejado la creencia de que si yo como antes, acá tengo un pedacito de carne, arroz, papa, arvejas, mayonesa, ensaladas, qué sé yo, es un colchón, ¿no? Para que la pastilla no choque con el estómago, más se quede. No es así. No tiene que ver los alimentos, por favor. Lo que sí existe es que algunos medicamentos se absorben mejor con el estómago vacío. Y hay otros que se absorben mejor con estómago lleno, con alimentos. Dos ejemplos clásicos conocidos que me van a dar la razón. La acitromicina, todo el mundo lo quiere usar. Eso se absorbe mejor sin alimentos. Por eso la hora de administrarlo es 4 de la tarde o 10 de la mañana, una hora que o ya comiste o todavía lo estás almorzando. En cambio, por ejemplo, la amoxicilina se absorbe mejor con los alimentos. Entonces, después de los alimentos comer. ¿Para qué? Para que se absorba mejor.
Hay algunos fármacos como el Efavirenz, que es un antirretroviral, por ejemplo, que se absorbe mejor en presencia de grasa. Por eso es que se les dice, como lo vas a tomar una sola vez al día y en la noche, después de un pan con mantequilla, te lo tomas y se absorbe mucho mejor. No tiene que ver que tenga contacto con las paredes. Lo que sí es verdad es que muchas veces, sobre todo en ayunas, más que con el estómago vacío, cualquier tipo de sustancia que ingieras te va a causar molestias. Pero eso no es gastritis. Por lo tanto, el omeprazol no va a ser. Son disconfort abdominal nomás que te transmitieron. La comida no ayudaría de todas maneras a evitar, no porque evite que el fármaco toque la pared, sino porque actúa como un tampón, por decirlo así, ya que como que el fármaco va como a acidificar más el estómago, ¿no? Entonces la comida a veces funciona como tampón para que no, porque tiene que absorberse. O sea, el fármaco no te produce nada cuando está en el estómago. Cuando se absorbió y llegó a sangre, recién ahí está su efecto. El efecto bueno y el efecto malo. Hagan la prueba. ¿Han tomado un vaso de Coca-Cola en la mañana alguna vez en ayunas? Hagan la prueba. A ver si soportan ese dolor. ¿Verdad? En serio. Pequeño nomás, un vasito. Causa un dolor, pero bravo. No es que sea gastritis. No es que sea gastritis. Causa un dolor, pero espantoso, ¿eh? En serio. Dura muy poco, pero duele. Y ahí, como dicen, en la boca del estómago, así le llaman, ¿no? O sea, acá, en la zona del epigastrio. Pero no tiene que ver con eso, ¿eh? Por favor. Entonces, para consumir AN sí o sí tengo que tomar con el caso de todo eso. No. Porque este efecto se va a dar en el tiempo. No es... ¿Cuánto tiempo se debe usar los AINES? 5 o 7 días. No un mes, 2 meses, 3 meses. 5 o 7 días no pasa nada. En dosis terapéuticas. No se aumenten la dosis. No debería pasar nada. No debería, claro, va a ir bloqueando, pero va a estar todavía ahí produciendo. Pero tómenlo permanentemente y a dosis altas, van a tener problemas. Se puede bloquear en total. Si van a necesitar tiempos más prolongados, utilicen una COX-2. Si está causando ya molestias, ¿qué pueden hacer? Primero valoren si necesita el AINE o ya no, para retirarlo. Y si todavía lo necesita, ¿qué prefieren? Le cambio a una COX-2. Sencillo. ¿No? Esa es la forma. ¿Qué tendría que ver un ciprofloxacino ahí? Nada. Absolutamente nada. El sulfato ferroso también provoca disconfort abdominal y la gente le llama gastritis a eso. No es gastritis, es un disconfort nada más. Y les dicen toma como omeprazol. A ver, ¿quién se acuerda cómo se absorbe el hierro? ¿En medio ácido o en medio alcalino? Tanto así que te dicen que tienes que tomar con jugo de naranja todavía. Con medio ácido. Con medio ácido. Medio ácido. ¿Y si yo le voy a dar como omeprazol? ¿Qué va a pasar si le doy como omeprazol? Disminuyó su absorción. ¿No? Entonces, esas cosas a tenerlo presente. Listo, vayan a dar nuestro examen. Y éxitos.